Estimados diáconos de la Arquidiócesis de Santiago y esposas, es un gusto estar con ustedes. Acepté la invitación de Marcelo Alarcón y con gusto voy a compartir algunas consideraciones sobre el tema que él me ha indicado. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de esta cuarentena. Estamos viviendo meses difíciles de la historia reciente. Emergencia sanitaria, social y económica son las preocupaciones comunes por el presente y el futuro de la humanidad entera. Y más cerca de nosotros, el país en que vivimos, Chile. Han sido y lo siguen siendo momentos de reflexiones, también sobre el sentido del sufrimiento humano y de la muerte, como el destino que a todos nos pertenece. Vivimos con preocupación profunda, sobre todo con los jóvenes, con los niños y su futuro. El Papa ha enfatizado mucho que nos encontramos en el mismo barco, con miedos por las turbulencias que asustan. Tenemos apuro para llegar a la otra riba. Ya estamos viendo algo en estos días al final del túnel, alguna luz que nos dice que podemos ir saliendo de este periodo tan difícil. Estamos, sin embargo, reclutados en espacios restringidos. No nos conectamos con el mundo con la técnica, como estamos haciendo ahora. La que era una diversión de la web para nosotros antes, ahora es una necesidad. Estamos valorando mucho el esfuerzo de las autoridades públicas, que están haciendo todo lo que pueden para salvar vidas humanas de cualquier edad y situación social. Debemos aumentar nuestra paciencia y seguir respetando los pasos señalados por el desconfinamiento. Hemos admirado y seguimos como nunca haciéndolo al personal sanitario, por la abnegación y cómo enfrentan los imprevistos de esta nueva enfermedad. Tal vez no todos hemos admirado el actuar de los políticos, que corto se han manifestado en temas de diálogo. No podemos exigirle mucho más, porque ellos son representantes nuestros y por eso llevan al Parlamento nuestras mismas virtudes y vicios. Hubiéramos querido en este momento ver más las primeras y menos los segundos. Una mirada de aprecio a las Fuerzas Armadas de orden público que están ayudando a actuar las normas, la circulación. Su actuar lo está acercando con espíritu de hermandad a la población. Es edificante el esfuerzo de docentes y alumnos para estar al día con los procesos de aprendizajes, ensayando nuevos métodos de educación a distancia. Al mismo tiempo, también sufrimos porque vemos tantos niños y jóvenes que no pueden acceder a estos medios. Un rostro más de lo ser pobre hoy. Una nueva mirada de confianza amanece hacia la Iglesia, los sacerdotes y los diáconos, en primer lugar por el acompañamiento y la cercanía a los enfermos y a las familias de los que no logran superar la prueba del virus. Su trabajo encomiable de poner en marcha numerosos puntos las ollas comunes para dar entrega el alimento indispensable y la esperanza de salir pronto de esta prueba de fuego que es doble para muchos emigrantes que en este momento están sin trabajo y sin casa. La soledad que nos toca vivir nos hace apreciar que la felicidad no se puede construir solos. Es indispensable relacionarse con los demás. Los templos siguen cerrados y ya sentimos la falta de aquella comunidad Eucaristía que alimenta nuestra fe. Este cambio
de época no deja de ser un aprendizaje para una nueva convivencia que, probada por la incertidumbre y el sufrimiento, también podrá acariciar el rostro de una nueva aurora, pensada y construida en el día a día con un mayor grado de fraternidad familiar, social, en la economía y en la política. Si este virus pudiese hablar, probablemente nos diría: ¿cómo están luchando todos juntos para liberarse de mí, movilizando los mejores científicos del mundo y haciendo competencia para ver quién llega primero a desarmarme con remedios y vacunas? Al mismo tiempo, piensen cómo movilizarse también a nivel mundial para promover una paz verdadera y poner en marcha los caminos adecuados para superar el hambre. Por ahora, los dejo en cuarentenas, no solo en la casa, sino en la frontera, en los barcos, en los parlamentos y también afuera de los lugares de culto y oración, para que aprendan a ser más auténticos y generosos. Ustedes son más fuertes que yo y al final van a vencer, pero no olviden lo esencial que deben hacer ahora y después. El virus invisible ha puesto en knockout la economía del mundo, que se ha construido mucho según la mano invisible de Adam Smith. Nos pide ahora actuar a rostro descubierto para mostrar nuestra verdadera cara y relevantar la humanidad con un rostro de fraternidad a la economía necesaria para la vida humana. Mira, para comprender un poco cómo se puede pensar, qué debería suceder, qué podrá suceder después de la pandemia, esto no lo sabemos, pero sí podemos hacer algunas aproximaciones. Yo creo que es bueno, para comprender lo que puede pasar en Chile, entender lo que pasó el 18 de octubre. Yo recuerdo que en un artículo que creo haber enviado a Marcelo, que fue publicado en Italia, en Chile, hablé de una azotada primavera. Fue un momento difícil de nuestra historia, imprevisible, pero fue una explosión. ¿Qué había sucedido en Chile? Que en ese momento, el 18 de octubre, se cae un mito. Chile, que en el año 2010 fue admitido como el primer país latinoamericano del sur de América Latina a la OCDE, que es el organismo que promueve un desarrollo integral, completo entre los pueblos, un desarrollo económico y social, consideraba a Chile, y por eso fue admitido, como uno de los países que tenía la mejor premisa, las mejores condiciones para salir del subdesarrollo. Esta gran ceremonia del 2010 se veía también con un compromiso, que Chile tenía que enseñar cómo se resolvían las desigualdades a los demás países, y también había habido algo muy interesante en Chile, que fueron las pensiones básicas, las pensiones sociales, que nosotros sabemos partieron aún con un mínimo de unos 70, 80 mil pesos mensuales, pero tenían que llegar en unos 10 años a un nivel por lo menos doblar. Y eso fue algo muy importante, que ningún país de América Latina tenía un pilar básico de pensión social. ¿Qué sucede el 18 de octubre? Se cae todo eso. ¿Por qué? Y aquí me quiero referir a dos expresiones que todos conocemos de estos días. Cuando hubo esta quema
de las estaciones contemporáneas de la metropolitana, del metro de Santiago. Unos días antes ya había signos premonitores, esto nosotros lo sabemos, y a mí me llamaron la atención dos respuestas. Uno de la ministra del Transporte, que cuando le avisaron que esta subida de precio de 38 pesos no era aguantable fácilmente para muchos chilenos. Y ella dijo, no podemos hacer nada, la decisión está ya tomada. A mí me dio la impresión de un pragmatismo que no admitía ninguna posibilidad de volver atrás. Me pareció raro a mí esto. Y la otra expresión, que no voy a juzgar a quien la dijo como persona, pero solo quiero subrayar que cuando el ministro de Economía, el ministro Fontaine, le preguntaron a él el tema de la subida del precio, él dice, levántese más temprano, así pagan menos. ¿Qué había hecho el ministro ahí? Ni más ni menos, él actuó por la formación que tenía. Todas las relaciones sociales, todo estaba transformado en número. Era una planilla Excel que se metía aplicada al sector transporte, en este caso, de los trabajadores, y había que aplicar ahí la misma regla del mercado. Si quiere pagar menos, te levanta más. Porque en el concepto de la formación económica del equipo ministerial, del equipo, diría, esencialmente de este gobierno, estaba y sigue estando todavía la mentalidad que todo tiene que financiarse. Por lo tanto, un concepto de economía muy matemática. Y después sabemos lo que pasó. Estas frases llegaron al corazón de las personas y contribuyeron a desatar la violencia que conocemos. ¿Qué sucede el 18 de octubre? Que esta economía chilena, que toda mirada como la economía modelo que había permitido en 30 años de reducir a la extrema pobreza de un 45-50% a un 7-8%, de repente se cae. Las desigualdades aparecen tan grandes que provocan lo que muchos autores, por ejemplo, como el profesor Stefano Zamagni, que todas las veces que ha venido a Chile, aquí, y le han preguntado por la economía chilena, él se manifestaba admirado por la capacidad del sistema de crear riqueza, de producir, también fuentes de trabajo, pero siempre advertía, y yo lo recuerdo, en todas las oportunidades que ha venido, que cuando la economía no logra reducir las desigualdades, si estas son muy grandes, tarde o temprano se pone en peligro la paz social y la democracia. Y en ese momento este es lo que ocurrió en Chile. Ahora, el tema de las pensiones en este momento fue uno de los temas clave. ¿Por qué? Porque había habido en 10 años 2 comisiones técnicas que llegaron a las mismas conclusiones, que había que aumentar los porcentajes de cotizaciones. Bueno, y también era fácil esto, habían llegado a acuerdo, parte la ponía el empleador, parte eran de los mismos trabajadores, de los sueldos, parte el gobierno. Pero hubo un problema que no llegaran a acuerdo. ¿Quién tenía que administrar estos fondos? La cultura que se había instalado en Chile, que yo espero que con esto que ha sucedido y que está sucediendo ahora se vaya un poco como desmoronando, era que el Estado era un mal administrador. Pero no se lograba pensar que no era necesario que fuese el Estado a tener que administrar estos fondos. Chile tenía una gran experiencia, la experiencia del Banco Central como de un organismo
autónomo que funciona perfectamente y podía haber habido perfectamente un organismo público sin fines de lucro que pudiese administrar estos fondos con los criterios de capitalización individual parte y con criterio de solidaridad de un fondo común justamente para subir la presión, las pensiones más bajas. Es evidente que el sistema de las remuneraciones bajas, no tener continuidad en los trabajos, no podía permitir grandes acumulaciones de capital para tener buenas jubilaciones. Esto era y será necesario recurrir a otro sistema, a otros mecanismos que tienen que apuntalar a lo que menos posibilidad tienen con su mismo trabajo de poderse crear una jubilación futura. Esto fue uno de los grandes problemas del 18 de octubre, porque yo creo que más que los pobres en hacer esta revolución, fue un sector de clase media, de jóvenes sobre todo, que vieron a los papás, a los abuelos que habían llegado a la tercera edad, habían trabajado toda una vida y de repente caían en una situación de desamparo social. Esta situación provocó, claro, una violencia demasiado grande, pero hubo también manifestaciones pacíficas que en el fondo, pacíficas o violentas, la violencia no era el modo, pero algunos lamentablemente tuvieron que recurrir a esto porque querían hacerse escuchar. Y ahí nosotros podemos ver esta paradoja de un país que crece, pero también una élite política y económica que perdió el contacto con la población. Gobierno muchas veces que se han rodeado de la misma gente que no conoce la realidad de los sectores marginales, de las periferias, aplican modelos sociales, matemáticos, técnicos que al final, con buena voluntad, no logran combinar elementos de justicia social. Y entonces también tiene, como podría decir, actualidad, y creo que fue una frase muy asertiva cuando el ex ministro de la Salud, antes de renunciar, unos días antes, dijo: he tomado conciencia, no digo he conocido, he tomado conciencia del hacinamiento y de la pobreza que hay en tantos sectores de nuestra población. Y como el ministro habrá habido mucho, porque ni siquiera han conocido estos sectores. Entonces, la pandemia ha puesto en evidencia de una manera muy, muy clara que, por ejemplo, la medida que el gobierno quería aplicar de cuarentena para salir rápidamente de los contagios no fueron posibles porque la gente no podía estar en casa muy pequeña y muchos dependían del trabajo del día. Entonces, aquí está la grande paradoja de la economía chilena. Un país que ha crecido, pero un país en que aumentaron las desigualdades. Otra paradoja, la vida humana se alargó en Chile. Eso significa que ha habido un bienestar bueno, una buena medicina, pero no se ha logrado prever cuáles son los problemas de la tercera edad. Primero, las jubilaciones que tienen que repartirse en más años y también el envejecimiento conlleva otro tipo de enfermedades que hay que preverla. Tiene que haber un sistema geriátrico adecuado en el sistema sanitario. Para poder reducir los daños de la pandemia y también es importante la proyección. Interesante su programa a futuro. Se ve que Chile es un país que tiene
reservas y puede salir adelante. Claro que cuando el presidente habló de la economía social de mercado en Chile, a mí me pareció entenderlo más como un propósito de aquí en adelante, justamente por lo que se debe dar, de integrar lo social al crecimiento económico. Ahora habrá que ver cómo se hace esto. En este sentido, yo creo que es un buen propósito que tenemos que valorarlo y profundizar. Nosotros, en primer lugar, tenemos que estar convencidos que la economía de mercado no se puede cambiar. Esta va a seguir. La economía de mercado no nace con el liberalismo. La economía de mercado es anterior, nace con el movimiento franciscano en el siglo XIII, XIV. El movimiento franciscano, con esta cultura, con este carisma de dejar afuera de los conventos toda la riqueza circulaba. Las monedas que recogían los frailes no llegaban al convento, la tenían que dejar afuera y pensaron que estas podían servir para crear los primeros fondos de los bancos de piedad para resolver el problema de la usura, porque había mucha gente que necesitaba trabajar, los artesanos, y terminaban víctimas de la usura. Y piensen ustedes, es importante porque la economía del futuro debe tener una base humanista y nosotros tenemos tanta riqueza del humanismo cristiano, de los carismas de la iglesia. Un fraile franciscano, San Bernardino de Siena, en el 1433 escribió un libro donde él trataba del mercado de la producción y de la usura. En el fondo, este fraile era humilde por un lado, cuando hacía el misionero, pero se interesaba de economía. Y en este interesarse de economía, él apreciaba los bienes. Decían que los bienes tenían que tener valor, justamente porque eran escasos. Y hablaba de la fábrica como el lugar donde también había que integrar conocimientos. De la responsabilidad, hoy diríamos responsabilidad social. Y también hablaba, piensan ustedes, de los riesgos. Se ve que ya existía el concepto del empresario, de quien arriesga, de quien organiza la producción. Pero sí, él advertía que el uso del dinero para apoyar la producción no podía estar sometido a usura. Esta era una enfermedad del alma y era una enfermedad social. Entonces nosotros ya encontramos en el siglo XIV-XV la base del mercado, el mercado que se funda sobre el contrato y la eficiencia. El contrato significa que las reglas deben ser claras. La eficiencia significa que si no hay una producción de utilidad, no hay tampoco producción de riqueza, debe ser bien organizada la producción. Y esta relación que existe entre quien compra y quien vende, que se llama contrato, tiene también una característica que es un acto de justicia. Esta justicia, siendo un intercambio de valores, es una justicia conmutativa. Entonces, este tipo de justicia es propio del mercado, de la producción, de los intercambios, y se regula por las normas, por las leyes. Hay ciudades también en que los contratos se hacen sobre las palabras. En cambio, hay otro tipo de justicia que tiene que armonizarse, complementarse con la justicia conmutativa, que es la justicia distributiva. Y esta pertenece al Estado. El Estado, recaudando los impuestos, tiene que preocuparse de distribuirlo de manera tal que lo que son los bienes públicos, los bienes sociales pertenezcan a todos. Es con estos impuestos que el Estado puede mantener la educación, los hospitales públicos, las mismas jubilaciones. Entonces, cuando un Estado tiene un buen sistema fiscal de recaudación, también tiene la posibilidad de hacer buenas políticas sociales.
En Chile, el sistema de recaudación de impuesto interno ha sido muy adelantado en la parte tecnológica. Tal vez debería sido más perfeccionado en lo que eran los mecanismos, los criterios del impuesto, a que se ha privilegiado más el IVA, el impuesto sobre el valor final, por ejemplo, que el impuesto sobre la ganancia, sobre el patrimonio. Este, por ejemplo, es un tema que la economía del futuro aquí en Chile y también en los demás países se debe reestudiar. Yo creo que ya el sacudón es tan grande que todos, también lo que tienen grandes patrimonios, se dan cuenta que tendrán que de alguna manera estar seguros cómo se invierte su dinero, pero tienen que ser un poco más disponibles. Pero si nosotros queremos limitar, como ha sucedido mucho aquí, esta es una de las paradojas, una de las causas de la crisis, seguir razonando mercado más, mercado más, Estado menos, o al revés, nosotros vamos a caer en estos maquiavelismos extremos. Y para poder tener una sociedad equilibrada, yo los invito mucho a ustedes a que lean y estudian también en vuestro curso capítulos de la Caritas in Veritate y de la Laudato Si, donde el magisterio pontificio estimula a dar importancia a la sociedad civil. Dar importancia a la sociedad civil significa incentivar desde la familia, que es la primera entidad de agrupación social, a los grupos sociales intermedios, las fundaciones, las ONG, la corporación, y muchos de nosotros trabajamos en este mundo, a buscar la manera en los diferentes países que el Estado, por un lado, no la considera como brazo derecho propio sobre lo cual impone el trabajo que pueden hacer. Y cuando los gobiernos son más de centro derecha, gobiernos liberales, no consideran a la sociedad civil como proveedores. La sociedad civil, las instituciones deben tener su propia misión y esta debe ser respetada. Hacen falta leyes del Estado que facilitan su crecimiento y hacen falta también, son necesarios aportes, donaciones personales y el privado que aporta, pero con una conciencia que hay ámbitos de la sociedad donde el mercado no puede llegar. Por ejemplo, toda la problemática de los niños, de las personas en la calle, la tercera edad, todas cosas que no producen lucro económico, donde hay que meter energías. El lucro ahí es el resultado que se consigue resolviendo el problema, no es económico. Hay que tomar esta conciencia que este sector, que es el tercer sector, es muy importante para equilibrar la sociedad. Entonces la economía del futuro debe ser una economía que le da espacio de crecimiento a estos sectores. ¿Y sobre qué debe fundarse esta economía? Son tres los principios. Dos lo conocemos bien, que son el principio de la solidaridad. Este es un principio que ya se está aplicando. Si no hubiese habido solidaridad en este momento, la situación hubiera sido mucho más grave, y aquí como en tantas otras partes. Pero hay otro principio que es importante. Es el principio de la subsidiariedad. Y este principio, subsidium, significa del latín yo ayudo, mientras solidaridad viene de solidum, significa algo sobre el cual yo me puedo apoyar. El principio de la solidaridad hace que las personas puedan ser más iguales, porque yo le doy para que él sea igual a mí. Pero la subsidiariedad es un principio por el cual hay que dar al más pequeño para que él crezca, para que él se pueda desarrollar. Tenemos que hacer un poco como la res pública republicana de la Roma antigua.
cuando nacía una provincia, y esto fue la época del gran esplendor del Imperio Romano, se le daba a la nueva provincia todos los derechos y todos los deberes para que ellos pudiesen ser autónomos y desarrollarse solos. Esto es lo que debería haber, una subsidiariedad, y esto vale mucho si se tiene que reescribir una nueva constitución, fundamentar bien este principio, que de estos mecanismos que sirven tanto para la economía como para la política, sirven para la administración del Estado, donde el más pequeño ayuda al más grande. Claro que el más grande ayuda al más pequeño. Claro que esto significa romper con el esquema del individualismo. Hace falta una cultura en la cual entre en la economía el concepto del bien común. El bien común es el bien que se construye juntos. El bien individual es el bien personal, es el bien por el cual una persona hace solo y a veces lo hace en contra del otro. Y los bienes públicos son el bien que el Estado hace para los ciudadanos, pero el bien común lo tenemos que construir juntos. Y esto no es la sumatoria de los bienes individuales. Los bienes individuales sumados dan el bien total. El bien común es el bien cuando nadie queda afuera. Cero significa poner todo en cero. Ahora, y termino con esto, ni una sociedad civil pluralista, ni un Estado solitario, preocupado, ni un mercado eficiente, si no meten a la base la fraternidad, no se va a producir nunca una sociedad donde las personas pueden vivir felices. Y la felicidad es el fin de la vocación humana. Por lo tanto, los parámetros, los indicadores que la economía del futuro deben ser, además de los actuales, de medir el crecimiento, el PIB, tiene que haber también indicadores no solo de felicidad, estos también están superados. Tiene que haber estos indicadores que pueden asegurar que los equilibrios de la sociedad son equilibrados, indicadores de justicia. Y detrás de la justicia nosotros sabemos que viene también la paz. Entonces, tenemos que dar esta mirada a la economía del futuro y incentivar en nuestras universidades los cursos que se hacen en los obispados, en la vicaría. Tenemos que hacer volver a reponer en el centro de la enseñanza estos principios: la solidaridad, la subsidiariedad y la fraternidad. Y con eso también rescatar y saber valorizar el humanismo antiguo y las enseñanzas sociales de la Iglesia que se apoyan también en estas tradiciones que la humanidad ha ido como construyendo y son siempre principios actuales. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes a hacer, junto con Marcelo, que está muy preocupado de la formación, de crear todo una línea de documentos, de videos, de encuentro, que con el tiempo permiten poder avanzar también en los conocimientos que se necesitan para estimular la economía del futuro.